Bueno, muy bien, nos encontramos con David Prem. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Esto es parte de la entrevista, pero es la parte práctica. Entonces, ¿cómo va este desafío? ¿Cómo vamos a probar que tu sistema es rapidísimo? Bueno, lo que vamos a hacer es una demostración más que de verdad es rápido, pero más importante es ver cómo utiliza una lógica completamente distinta y que no necesita realizar sumas mentalmente, sino que básicamente vamos a hacer un reconocimiento de formas y vamos cambiando por sus equivalentes, muy parecido al tipo de pensamiento que se utiliza en el ajedrez, y de esa forma realizar una operación matemática. Muy bien, entonces, como hicimos hace un momento justo, te voy a dar unos números. Sí. A ver, vamos a ver, aquí. Tú vas escribiéndolos. Acá estás tú y yo estoy acá atrás, muy bien. Entonces se me ocurre, vamos a poner, números totalmente al azar. A ver, lo que me sale en la cámara, a ver, 86. Mira, me está saliendo 123 minutos. Okay. Vamos 1 minuto 53. Tengo 5. Acá tengo 5. Vamos a complicar. Vamos a ponerle 1233 más un 4. Totalmente al azar, ¿eh? Ahí pueden ver ustedes. Ok. Bueno, en este caso vamos a utilizar los Apus Pisca para hacer esta operación, que en realidad no es necesario, se tendría que trabajar solamente con semillas o piedritas básicas, pero ya lo colocaste. Ya está. Exactamente, ya lo haces. Sí. Entonces comenzamos simplemente a hacer un reconocimiento y podemos empezar, como te decía, por donde quieras, no necesitas iniciar por las unidades. De hecho, a partir de este momento dejamos de pensar en números y simplemente comenzamos a jugar, ¿sí? A ver. Entonces estoy reconociendo las formas. Puedes darte cuenta que puedo conversar contigo mientras estamos realizando la operación, porque no estoy haciendo cálculos mentales. Ya tenemos la respuesta. Ya tiene la respuesta. Que no sé cuál es, vamos a leerla recién ahora. Es 1604. 604. Muy bien, a ver, ahora todos quiero que me ayuden a sumar. Mira, acá tienes 4 y 6, 10. A ver. Tienes 9 también en los 3, ¿verdad? 19 más 5, 24. 24. Con 4, llevo 2. Llevo 2. Entonces tienes ese 2 con el 8, 10. Ya, muy bien. Y acá tienes otro 10, ¿verdad? Otro 10. Entonces sería 20. 0. 20, llevamos 2. 2. 2, vamos a poner 2, listo, ahí está. 3, 4, 5, 6. 6. Y el 1 que estaría solo. Y el 1. Entonces acá nos hemos demorado, mira, ¿cuánto? Un montón. Y como tú dices, llevando acá los reos, ¿no es cierto? Los acarreos, ajá. Los acarreos, muy bien. Mira, 1604, es exactamente lo mismo. Es tan rápido, me parece como una calculadora. Sí, en realidad es un calculador porque, como te digo, un niño podría hacer operaciones de multiplicación y de división, incluso con decimales, sin necesidad de haber aprendido las tablas de multiplicar. O sea, eso es lo que lo convierte en un calculador. De hecho, nosotros proponemos de que vendría a ser, aunque parezca desafiante esta propuesta que vamos a decir, pero el primer calculador de la historia. Porque si bien podría registrarse algunos anteriores cronológicamente, todos ellos, como el Soroban, el Sampan, utilizan de alguna manera un cálculo numérico. Tú necesitas ir haciendo la operación en la cabeza y te sirven como herramienta de apoyo. Pero en la Yupana, cuando utilizas el método Tahuapujllay, no necesitas pensar absolutamente en números. Solo el momento de escribir y el momento de leer la respuesta. Pero durante todo el procedimiento, con los movimientos básicos y avanzados y de extensión, automáticamente te bota el resultado, y de la forma más óptima, porque no solamente es un tablero aritmético, sino, vamos a decir, de un principio de investigación operativa, o sea, optimiza los recursos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este programa. Ya vieron la pequeña introducción que hemos hecho hace unos minutos. Estamos entonces con David Prem. Él es un matemático, se podría decir matemático andino, ¿por qué no? Un yupanqui, tal cual. Bueno, está aquí en sus libros que ahorita los vamos a mostrar. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Rafael. Bienvenido también. Bienvenido a la matemática andina. Bienvenido a la matemática andina, sí. Muy bien. Cuéntanos un poco. Hemos visto con la demostración que has hecho al inicio, bueno, hemos quedado totalmente sorprendidos de esta forma, cómo has descubierto y cómo estás también
también dando a conocer un sistema de matemático, dando a conocer la computadora que tenían los incas. Sí, bien, en realidad este es un trabajo al que responde el desempeño, el esfuerzo, la imaginación, la creatividad de muchísimas personas. Porque la Yupana se empezó a investigar desde inicios de 1900, entonces existen cerca de 15, 16 propuestas sobre cómo se podría manejar la Yupana, ¿no? Algunas de ellas... Varios métodos. Hay varios métodos, sí. Algunos de ellos bastante interesantes, otros no tanto, porque han tenido que muchas veces cercenar a la pobre Yupana para calzar con lo que ellos creían que era la metodología. Lo que tenemos que proponer nosotros en este caso con el Tahuapuglia, y que diferencia de todos los otros métodos, es que es la única matemática que no requiere hacer cálculos numéricos, sino que es una rareza incluso dentro de la misma matemática. Como tú has podido apreciar, lo que se hace es reconocimiento de formas y movimientos, perdón. Y con esto tú resuelves, tú vas encontrando equivalentes, por ejemplo el movimiento de la chacana, el movimiento del zonco, el corazón, el movimiento del amaru, y tú vas encontrando los equivalentes y al final te sale la respuesta. O sea, tú solo tienes que pensar en números al inicio, cuando estás escribiendo la operación, que puede ser cualquiera de las 4 básicas, inclusive estamos yendo más allá de esto, y en la respuesta. Pero durante todo el procedimiento es una diversión, es un puzzle ahí. Claro, porque tú incluso estabas hablando mientras hacías el resultado. Hemos elegido los números que yo veía en la cámara, que me salían ahí, entonces te los dicté de esa forma, y tú hiciste unos rápidos movimientos que incluso me dices que en las crónicas está eso escrito. Sí, si gustas podríamos leerlo o después lo puedes pasar como tú prefieras. No, sí puedes leerlo mejor. Sí, está bien. Lo que pasa es que José de Acosta, un jesuita de aquella época, cuando recién se dio la invasión europea, él dice así en su libro Historia Natural y Moral de las Indias, que se puede encontrar en internet en PDF, ¿sí? Dice, pues verle otra suerte de quipus que usan con granos de maíz es cosa que encanta, porque una cuenta muy vergonzosa tendrá que ser un buen contador con pluma y tinta. Continúa y dice, tomarán estos indios sus granos, bueno, vamos a corregirle un poquito al señor Acosta, tomarán estos runas sus granos, porque no estaba en la India, estaba en el Tahuantinsuyo, tomarán estos runas sus granos y pondrán 1 aquí, 3 acullá, 8 no sé dónde, pasarán un grano de aquí, trocarán 3 de acullá, y en efecto ellos salen con su cuenta hecha puntualísimamente, sin errar un tilde, y mucho mejor se saben ellos poner en cuenta y razón de lo que cabe a cada uno de pagar o dar, que sabremos nosotros dárselo con pluma y tinta averiguado. Es un castellano antiguo, pero da para entender. Claro, o sea, es exactamente lo que hemos visto ahora en esta representación que hemos hecho, que tú movías nomás las semillas y ya. Sí, tú mueves las semillas y sale el resultado. Ahora, ¿cómo las mueves? Eso es el otro punto interesante. Hay que conocer los movimientos, como te decía, básicos, de extensión y avanzados, pero del momento que tú los conoces, que tú los descubres, comienzas tú a adaptarlos a tu propia forma de desarrollar. Entonces, 2 yupanquis no van a desarrollar de la misma forma. Si tú planteas la misma operación otro yupanqui, de repente va a ir por otro camino. Y existen N caminos. Entonces, eso es lo bonito. Esta es una matemática que no estresa al estudiante, sino por el contrario, estimula la creatividad. Y al ayudarte a reconocer formas y movimientos y conectar luego, porque también se conecta con la parte, vamos a decir, indoarábica, ¿sí? Porque al final no existe matemática indoarábica e inca, matemática es una sola, ¿cierto? Claro. Son percepciones, vamos a decir así. Cuando se conecta, lo que hace es, más allá de un procedimiento matemático, está creando sinapsis muy interesantes de conexión entre los hemisferios cerebrales. Wow. Ahora, bueno, la gente se está preguntando, porque nos ven mucho de México, de otras partes. Bueno, por la Yupana, ¿cuándo la inventaron? Pues de repente la has inventado tú, ¿no? No. Entonces de repente no conocen, ¿no? De afuera, ¿no? De repente, entonces si nos puedes explicar de dónde sale entonces la Yupana, ¿qué tan importante era esto para el imperio de los incas? ¿Por qué eso era de los incas? Sí, definitivamente. La Yupana se llega a conocer gracias a un dibujo que se encuentra en el libro Nueva Crónica y Buen Gobierno de Huamampoma de Ayala. Felipe Huamampoma de Ayala era un hombre mestizo nacido en Ayacucho, según se cuenta, y él dibujó con bastante detalle muchísimas escenas del proceso de colonización de las Américas, sobre todo de América del Sur, ¿no? En una de las páginas 360 dibuja al cacique Cóndor Chagua. Lo tenemos por aquí, bueno, te lo voy a enviar para que lo pases por pantalla después, y ahí sale justamente un quipu camayo, que es una persona experta en el manejo de los quipus, que son las anotaciones, la escritura tridimensional andina a base de cuerdas, y al costado tiene una yupana, ¿no? Entonces hace una breve descripción
pero mayormente no se sabe exactamente de qué va, cómo es que se opera. Entonces, encontrando un poquito más, ya también en los textos de José de Acosta, esta otra descripción, un poquito en Inca Garcilaso, y juntando diferentes pedazos, uno puede comenzar a darse cuenta de que definitivamente era un sistema bastante potente. Se cuenta que lo hacían inclusive en la tierra. Sí, ¿no? sí, claro. Y a mi parecer los yupanquis más avanzados lo hacían inclusive mentalmente, como los ajedrecistas en la actualidad. Tú vas a ver que hay muchos que no necesitan inclusive ver, se tapan los ojos y a memoria juegan con 5 o 6 jugadores recordando las posiciones. Yo la tal. Exactamente, exactamente. O sea, ya tiene una memoria tridimensional de la yupana, ¿no? Exacto. Claro, una memoria visual, mental. Visual, ajá, Ya, sí, exactamente. Claro. De hecho, se cuenta en la historia, por ejemplo, hay un pasaje que Atahualpa dictó una jugada ganadora de ajedrez sin haber aprendido el ajedrez. No sé si recuerdas ese pasaje. Sí. Algunos incluso insinúan y dicen de que por eso es que lo mataron de piconería. Claro, creo que es una tradición de Ricardo. Claro, nunca vamos a llegar a saber, pero no me sorprende de que un inca haya captado rápidamente de qué va el ajedrez, porque tenía este tipo de pensamiento bastante integrado, ¿no? Entonces la yupana sería una parte, y me hablabas de la piedra roseta para identificar muchas de estas cosas. O sea, hay gente que ha intentado darle explicación a la yupana, a los quipus, y no pueden, ¿no? ¿Por qué se ha dado este problema y cómo se resolvería? Claro, el tema es el siguiente. Yo te mencioné la piedra roseta como una analogía, ¿verdad? Una analogía. Es lo que se utilizó en Egipto. Para Champollion. Exactamente, muy bien. Entonces, aquí preguntan mucho, pero ¿y en qué te basas o en qué se basa la asociación Yupanqui? Porque en realidad no soy yo solamente, ahora somos una asociación y este trabajo continúan saliendo nuevas cosas, ¿no? Entonces, ¿en qué se basan ustedes para decir de que esta es la metodología? Pues para eso tenemos las clases donde vamos explicando y ahí se tienen que reunir, porque esta suerte de piedra roseta pero está fragmentada. Está fragmentada en la lingüística quechua, en la lingüística aymara, en la logística andina, en la época de los incas y en la época actual. El conocer la cosmovisión andina. Entonces tú cuando te das cuenta todo eso vas juntando las piezas y es evidente. O sea, la gente cuando va a los cursos comienza a resonar, sobre todo quienes han vivido en la parte de los Andes, ¿no? O sea, dicen, claro, es obvio, ¿no? Son prácticas que se utilizan hasta el día de hoy sin necesidad de conocer de que esto está relacionado con la yupana. Por ejemplo, el cambiar 10 papas por una para hacer el conteo, ¿no? O cada 100 vas contando, hacer agrupaciones en base a 10. Incluso los, justo me comentabas, ¿no? Los quipucamayos, ¿cómo era eso que me comentabas? La logística, en la logística. Sí, claro, por ejemplo, uno de los movimientos está basado en la distribución social, que cuando habían las familias, los ayllus, cada 5 ayllus había un pizcacamayo, o sea, un jefe. Y cuando habían 2 pizcacamayos, exacto, 10 se elegía un chuncacamayo, o sea, un jefe de 10 familias. Cuando habían 2 pizcachuncacamayo, o sea, 2 jefes de 50 familias, se elegía un pachacamayo. 2 pizcapachacamayo, se elegía un guarancacamayo, y así sucesivamente. Y hasta el junucamayo, el jefe de 10.000 familias. 10.000, ok. O sea, mira, en la matemática está un poco de la lingüística, en la lingüística está, o sea, son ciencias o diversas materias que están interrelacionadas, todas. Sí. ¿No? Incluso el quipu también, ¿no? Sí, es una ciencia holística, ¿no? Mucho se habla acerca de que si los incas tuvieron filosofía o si tuvieron ciencia, sí, pero lo tenían todo integrado. La palabra correcta es yachay. No se necesita decir filosofía inca, es una especie de redundancia, es más, es como cortar un poquito, porque la filosofía es muy intelectual, mientras que el yachay es existencial, es vibracional, es la forma como uno vive, claro. Exactamente, todo, está integrado, integra todo, no descarta nada. Y eso es, eso es un poquito también lo que cuesta a la gente, digamos, con mentalidad más occidental, por decirlo de alguna forma así, entender, porque tratamos de verlo, porque todos hemos sido formados de alguna forma, sí, pues. Desde en la universidad, en el colegio, desde la visión más occidental, y ver esta cosmovisión andina. Pero cuando comienzan a aparecer herramientas como estas, es bonito ver que de manera natural uno comienza a entender. No es una práctica intelectual, no es algo que haya que aprender, es simplemente jugar y eso se va integrando, se va despertando en tu memoria genética, vamos a decir así. Ahora me decías que, bueno, hace poco justo veía por internet que no le di mucho seguimiento a esa noticia, que despidieron o votaron un profesor que corrigió un libro del Estado. Y tú me decías que incluso lo que nos están enseñando actualmente, bueno, lo que le están enseñando a los niños, porque eso a mí no me lo enseñaron, me imagino a los escolares recientemente, se les está enseñando la yupana, pero se le ha recortado unas
una fila, ¿no? Que es la de donde están el número 1, creo, ¿no? Sí, claro, eso que me comentabas del profesor me parece que pasó en una corrección ortográfica que él hizo a los textos de educación. Esto es más serio. Entonces. Aquí, bueno, lo que ¿Qué pasó con la Yupana? Claro, ¿Qué le recortaron? Lo que pasa, a ver, es que hay que entender también, obviamente el propósito inicial fue bueno, porque era tratar de interpretar cómo es que podía ser utilizada la Yupana. Pero lo que se hizo fue tomar una de las metodologías de varios años propuesta, en la que se giraba la Yupana de manera horizontal, porque ya todos tenían en la cabecita grabado de que la numeración tenía que ser, digamos, de izquierda a derecha, como nos enseñaron en Occidente, ¿verdad? Pero en el dibujo original de Huamampoma sale de esta forma. Entonces, lo otro que hicieron es contar los puntitos que habían acá, y dijeron 1, 2, 3, 4, 5, 11 puntitos. Obviamente, con 11 puntitos no te va a servir para la forma occidental o indoarábiga. Entonces, en algunos casos mutilaron esta columna, la quitaron. La del 2 y en otro caso también la del 1. Hay diferentes métodos, ¿no? En algunos, pero nuestra propuesta justo fue cuál es la necesidad de mutilarla. Evidentemente eso no va a servir. Puede servir para enseñar la matemática indoarábiga, pero no definitivamente es la forma como fue utilizada nuestra Yupana. Y yo creo que eso tiene que ser rescatado. Y yo pienso que el ministerio, los profesores van a ir dando cabida. De hecho, ya la están dando, sobre todo, más que en los ministerios, más que en el sector estatal, vamos a decir así, de gobierno, perdón. Es justamente en las comunidades, los profesores que por esfuerzo propio, ellos mismos nos están llevando para que enseñemos a sus alumnos, sin importarles mayormente si la versión oficial va por otro lado, que también la estudian claramente, pero ellos sienten esta resonancia, y ya tenemos, por ejemplo, la experiencia de haber ido a la Nación Cañaris. Este año vamos a volver, si la vía lo permite, y ya se están formando incluso los primeros yupanquis nativos. O sea, ¿Cañaris es por Ecuador? No. No. También existe una región Cañaris en Ecuador, pero estamos hablando de la región de la Nación Cañaris peruana, que está en la sierra de Lambayeque, por claro. Pucará. No, sí, está bien. Sí. Y te contaba que ya están apareciendo incluso los primeros yupanquis nativos. ¿Qué quiere decir esto? Que no aprendieron todavía la matemática indoarábica, sino que el profesor quiso empezar enseñándoles la matemática basada en el Tahuapuglia. Interesantísimo, realmente, ¿eh? No sé por qué te la quitas. No, está bien. La quiero tener. No, y la presentación de tu trabajo también es impecable. Bueno, tienes ahí ya dos libros, ¿no? Donde estás explicando los métodos. Imagino ahí están los métodos. Antes que nada, Rafael, justo mencionando el tema del tipo de trabajo y todo esto, yo tengo que agradecer, porque este no es un trabajo solamente mío. O sea, aquí detrás está, y no detrás, en conjunto estamos un equipo, somos 3 yupanquis que hemos iniciado este proyecto, Divapati y Yikra. Y con ellos hemos hecho bastantes cosas. Sin el esfuerzo de ellos no podría hacerse nada. De hecho, en paralelo ellos están dictando también cursos. Son una sociedad. La asociación, exactamente. Una asociación para continuar la investigación de las ciencias andinas y para difundirlas, porque lo que queremos hacer es que esto renazca y vibre, porque estamos confiados de que esto, en manos de nuestros estudiantes, va a dar un salto cuántico. De hecho, ya tenemos muestras. Cada cierto tiempo siempre salen campeones de matemática de aquí de Perú, ¿no? Ahí hay algo. Definitivamente, a nivel genético, tiene que haber alguna memoria. Sí. Ahora, que no lo pasa mucho en televisión, ese es otro tema, ¿no? Pero felizmente existen canales como el tuyo que están dando cabida a la cultura y a la ciencia. Bueno, retomando tu pregunta, sí, estudié ingeniería de sistemas, pero soy natural del Cusco. Nací allá, crecí allá, hasta que viajé a Lima para la universidad, ¿no? Entonces siempre crecí empapado de la cultura andina, y en algún momento quise estudiar la ingeniería de sistemas, pero de los incas. Y esto es ingeniería informática, porque, como te decía, el tablero de la Yupana equivale al CPU del computador, donde se hacen los procedimientos lógicos y de cálculo. Y el quipu viene a ser la base de datos o centro de almacenamiento de información, ¿no? Entonces trabajan en conjunto. Ahí es que yo empecé con el quipu, pero luego me di cuenta que era más importante, o al inicio por lo menos, desencriptar el tema de la lógica. Y esa era la Yupana. Porque la lógica que utilizan, volviendo un poquito a eso, es occidental, porque incluso yo me acuerdo que contabas con las semillitas. Acá tienes 5, entonces tengo más estas 6, más estas 7, más esta, o sea, era aún
utilizando mucho el conteo que uno hace cuando está con el lápiz y el papel, ¿no? 5 cuatros, ¿no? Claro, muy occidental es eso, Sí, ¿no? sí, pero si hubiera sido así, José de Acosta, con el nivel de descripción que él tuvo, él podía haber dicho, ellos suman igual que nosotros, solo que en tablitas, pero no dice eso. No, él él dice, no sé qué hacen. Movían y así. Mueven, cambian, trocan fichas para acá, para allá, y les sale el resultado más rápido. Ahora, ¿no? volviendo a lo que me estás explicando, tú estudiaste ingeniería de sistemas, entonces dijiste, yo quiero estudiar la Yupana de pronto. En mis tiempos libres, obviamente, porque también me dedico a codificar software, ¿verdad? Entonces, de hecho, ese es mi trabajo del día a día. Y en la ingeniería de sistemas vemos continuamente esquemas, como en la electrónica también, esquemas de este tipo, numéricos, ¿no? Como una especie de juegos de números, los códigos, ¿sí? Entonces, como que quizás se nos hace más fácil, porque mucha gente dice, pero si no es antropólogo, no es sociólogo, pero precisamente por eso, porque más bien los yupanquis de antaño eran los ingenieros informáticos del día de hoy, ¿no? Eso. Y ahí comencé a estudiar todas las metodologías que pude encontrar. Y como te decía, hubo una muy importante que es el doctor Hugo Pereira, que fue el primero que escribió de esta forma, respetando la posición de la Yupana, ¿sí? La única cosa es que mantuvo el tipo de operación indoarábica. Entonces eso no permitía sacar mayormente operaciones con divisiones y todo esto. Al dar el salto cuántico, que te digo, se dio prácticamente de manera accidental, jugando, salta a la vista una serie de patrones, ¿sí? En esto juega un papel importante también el ajedrez. Entonces te das cuenta que pueden salir cualquier tipo de operación. Si te sale la suma, es evidente que te va a salir la resta, la multiplicación, la división. Ahí es donde entra mi equipo. Claro, porque restar, dividir, no. Yo recuerdo haber estado con una ONG que me explicó la Yupana y todavía no descifraban cómo era dividir, como que estaba todavía, sí había una forma, pero medio todavía estaba en la oscuridad. Pero tú ya la descifraste. Mira, en realidad hay otro estudioso en Colombia que hizo también un sistema completo con divisiones, pero utiliza la lógica indoarábica. O sea, sí se puede hacer divisiones, multiplicaciones, tú puedes hacer todo lo que quieras. De hecho, no solo con la Yupana, tú podrías crear tu propio esquema. Mira, o sea, tenemos en toda América, en Centroamérica tenemos el Nepohualciltzin, por ejemplo, que lo enseñan con una precisión maravillosa y es otro tipo de lógica. O sea, sí existen formas. La diferencia, como te digo, es el hecho de no requerir pensar en números en el momento del procedimiento. ¿Y por qué es importante esto? Ojo, no es que no lo vas a aprender, te ayuda también a ejercitar, pero cuando tú haces este tipo de operaciones no gastas energía. O sea, la gente que va a nuestras clases, por ejemplo, sale contenta, sale relajada, después de 3 horas de matemáticas. Yo le digo, ustedes están locos para venir un sábado en la tarde a hacer matemáticas. Pero obviamente es una broma porque ellos ya intuyen de que hay algo ahí divertido, ¿no? Bueno, ¿y qué otras cosas interesantes hay en la Yupana que nos puedas contar? Por ejemplo, me hablabas que la Yupana en sí era una combinación de números primos y de la serie Fibonacci. ¿Cómo es esto? Si me permites un ratito. Dale. Mira, por ejemplo, el tablero en realidad es un diseño matemático altamente sofisticado. Esto es una matemática muy sofisticada, porque si tú ves solo aparece el número 1, 2, 3 y 5. Muchos dicen, ¿por qué no está el 4? Porque no es un listado de números. Esto ya es un esquema preparado precisamente para operaciones de alta velocidad. Entonces, lo que interesa es solamente esta fila, porque después se repite, como puedes ver. Es como un fractal que se repite y se puede ir hasta el infinito, ¿sí? No tiene límites. Y no es cualquier fractal, sino que es yo le llamo la intersección entre los números primos y los números de Fibonacci. Muchos dicen que solo son los Fibonacci, porque la matemática actual dicen que el 1 no es primo, pero eso es una convención de hace poco, 40, 50 años. Sabemos algunos matemáticos, vamos a decir entre comillas porque no soy oficialmente, que sí proponemos que el 1, por definición, es indivisible, ¿sí? Pero bueno, más allá de esto, este esquema que estamos viendo aquí te permite hacer esas operaciones con una velocidad impresionante y de manera divertida. Wow. Claro, o sea, puedes extenderlo hasta el infinito. Sí, tú puedes extenderlo hasta el infinito. O sea, acá serían unidades, decenas. Unidades, decenas, centenas, unidad de millar, decena de millar, centena de millar. Tú puedes extenderlo hasta donde quieras y se lee, ¿no?, de arriba para abajo, igual que los quipus. Los quipus, obviamente por la gravedad, tienen que leerse de arriba para abajo. Ese es otro motivo por el cual nosotros decimos de que si esto va junto con el quipu, es evidente que no puedes voltear la Yupana. Tiene que ser, es evidente que tiene que ser una continuidad. Tú registras así y lees de la misma forma. Entonces el quipu también te podría dar claves para leer los quipus.
Por supuesto, pero ojo, existen dos tipos, incluso podríamos decir un tercer tipo de quipus, ¿no? El primero es el quipu numérico, ¿ok? Este quipu ya tiene bastantes estudios interesantes. De hecho, hace poco un estudiante de Gary Hurton, que es profesor en el MIT, propuso que tuvo una decodificación. En realidad lo que tuvo es, a mi parecer, un balance bastante interesante porque encuentra, digamos, los conteos que equivalen de algunas cuerdas secundarias a una cuerda principal, más o menos resumiendo algo así, ¿sí? Pero existe otro tipo de quipus que son narrativos, que obviamente siguen todavía en investigación, porque lamentablemente, como tú sabrás, en la época de la colonia, la iglesia mandó a quemar a todos los quipus porque decían que era cosa del diablo. Lamentablemente ahí perdimos muchísima información valiosísima. Sin embargo, después se encontraron, afortunadamente, muchos quipus, y ahí el doctor Hugo Pereira, el doctor Hurton y muchos otros, Asher, hicieron un trabajo bastante interesante porque tenemos ahorita bases de datos bastante detalladas de quipus, donde tú tienes el tipo de quipu, tipo de trenzado, colores, nudos, etcétera, que si bien no te dicen exactamente qué significa, pero ya están dejando los precedentes para que en algún momento alguien pueda ir decodificándolos. O sea, sería uno matemático, otro gramatical y el otro que me dices. El otro es una suerte de quipus que vas a encontrar en los textos, por ejemplo, de Blas Valera. Hay un estudioso peruano también, no recuerdo en este momento su nombre, que presenta los famosos capas quipus, ¿sí? No los he estudiado todavía a profundidad, pero son quipus, o sea, cuerdas, que en vez de nudos, o además de los nudos, contiene una especie de tocapus. Wow, tocapus. Sí. Interesante, ¿eh? Claro, porque también se habla de que la escritura o existe un tipo de escritura en la misma cerámica, ¿no? Hay gente que lee cerámica, ahí están los tocapus, ¿no? Claro, podríamos decir quelcas. El tocapu está más relacionado a los tejidos. A los tejidos, Ajá. Y claro. en general, ¿qué es? Quelca en la cerámica y tocapus en los tejidos. Bueno, más o menos, ¿no? En realidad porque quelca abarca todo, porque quelca es como decir escribir o registrar o pintar algo, pero con un sentido, ¿no? O sea que hay mucho todavía que descubrir, pero ¿tú crees que no está todo perdido y sí vamos a poder entonces encontrar y recuperar nuestros códigos, ¿no? O la correcta forma de interpretar nuestra artesanía, nuestra cultura, nuestros monumentos también arqueológicos, ¿no? Porque en sí hay lenguaje, hay historias, como estamos hablando en los quipus, en la yupana, en la vida, en el día a día, en el idioma mismo, ¿no? Está oculto un mensaje, ¿no? Sí, definitivamente. Yo confío en que eso va a ir sucediendo. De hecho, ya está ocurriendo. En varios lugares me encuentro con personas que me van contando que están surgiendo comprensiones bastante interesantes, porque esto va más allá de la cultura, Rafael. Va más allá incluso de una determinada civilización, por mucho amor que nosotros tengamos por nuestros padres y abuelos. Esto va para algo más grande, que es el despertar de la conciencia. Y a nivel mundial, la conciencia está utilizando herramientas de diferentes civilizaciones donde sí hubo esas comprensiones para que nuevamente resurjan y nos lleven a otro nivel de comprensión, a un nivel que nos hermane, a un nivel que nos armonice, a un nivel que nos facilite, que nos simplifique las cosas. Entonces, de hecho que van a comenzar a aparecer las cosas que tengan que aparecer para ayudar. Muy bien, y una consulta, ¿cómo va el tema de, justo ahora te escuché que ibas a ir a un colegio, ¿no? Y que estás impartiendo estos conocimientos a los chicos, ¿cómo va el tema del Estado, del gobierno? Si te están, no digo apoyando, pero si se han interesado en tu trabajo, sé que me has comentado que te vas a ir a Colombia, entonces, ¿cómo va tu parte en lo que es la difusión de tu trabajo? Sí, nosotros estamos haciendo con la Asociación Yupanqui visitas constantes a diferentes lugares a donde nos llaman. Entonces nos llaman de universidades, nos llaman de colegios para que hagamos presentaciones y sobre todo capacitaciones, porque nosotros tenemos una secuencia de cursos, hasta el momento son 5 niveles, que van preparando yachachis. Yachachis, como sabes, en quechua quiere decir instructor, ¿no? Entonces, lo que queremos es sacar justamente una generación de yachachis bien instruidos, no solamente en la técnica, porque no es solo eso lo importante. En realidad, el trasfondo que esto tiene es bastante grande. Esto está ayudando a muchos niños que han sido diagnosticados, por ejemplo, con TDAH o falta de concentración, le llaman, que en realidad nosotros estamos encontrando que es falta de metodología de las escuelas, porque son metodologías que están orientadas a personas principalmente que tienen facilidad con el hemisferio izquierdo. Pero cada vez están apareciendo más personas que son más visuales, que aprenden más rápido con el hemisferio derecho.
Y entonces, y lamentablemente en el mundo entero incluso están habiendo hasta medicaciones. A veces yo escucho que dicen lo están llevando a medicar al niño y el niño está perfecto. Es más, a veces son de los más inteligentes porque tienen una visión holística, completa de todo el entorno y van más rápido que el profesor. Pero claro, a veces un poquito el ego hace decir que el chiquito, que el pobre no tiene la culpa y es indefenso, es el que está mal. Y los padres confían obviamente en el psicólogo, en el profesor, en la escuela, en el director, y el niño no tiene escapatoria. Entonces nuestro trabajo va en ese sentido. La recuperación de nuestra cultura ancestral, nuestro conocimiento ancestral, estamos llevando gracias al apoyo de estas empresas, de las personas que llevan los cursos, de los quienes nos compran los kits, los libros, podemos nosotros llevar de manera gratuita a los lugares más recónditos del país. Hemos estado en la sierra muchas veces, en el Cusco, en Ocongate, en Andahuaylillas, hemos estado en Cañaris, ¿sí? Incluso en Cañaris con el apoyo de los mismos profesores de allá, fue maravilloso. Y estamos viajando así, y bueno, abierta la invitación a todas las personas que quieran llamarnos, tanto de Perú como de afuera. Hemos tenido la oportunidad de estar en Guatemala también, compartir un poquito. Se está enseñando nuestra matemática inca, te cuento, en Guatemala, en los pueblos mayas. Y ya tenemos un yachachis en formación allá, que estuvo en uno de los seminarios y nos mandó unos videos en los que niños mayas están contando en quechua. Entonces estamos logrando una integración muy bonita. Esperamos volver a ir por allá y también visitar otros países donde quieran que vayamos. Claro, mira, o sea, se está dando de nuevo, ¿no? Esta comunicación entre estas culturas, ¿no? La inca, la maya. Y cuéntame, de pronto como para ir cerrando, pero todavía para hablar de los dos libros que tienes, entonces, tenemos el primero, ¿no? Que es Yupana Inca. Esto... Y me ha sorprendido porque yo te comentaba así, ¿te acuerdas? Viniendo sobre los geocódigos de un amigo, Cristian Tarantola, de Chile, que me hablaba mucho, y yo ahora estoy viendo los geocódigos por todos lados, pero tú tienes en tu portada un ser, ¿no? Un apu en que representa. La foto la tomé así. Yo no vi ninguna forma. Yeah. Yo incluso antes de todo este trabajo, serán unos 7 años atrás, 8 años atrás, estaba por Pucapucar en Cusco y tomé una foto jugando un poquito con la luz del sol cayendo sobre el muro inca. Que es una fortaleza roja, ¿no? Es una fortaleza. Y cuando llego a la casa y descargo la imagen, sale en vertical y me salió casualmente algo que parece ser un rostro inca en estado meditativo, ¿no? Y claro, con la frente iluminada. Sí, me gustó muchísimo. Cuando escribí el libro me quedó clarísimo que tenía que ir en la portada. Ah, tú estabas justo... No, fue antes. Ah, fue antes. Pero cuando me puse a pensar cómo haría mi portada, recordé que tenía una foto y dije, ¿y cómo va, no? Y pues... Lo máximo, ¿no? Sí, tiene que ver porque es reconocimiento de formas, reconocimiento de movimientos. Y más allá de la connotación que cada uno le pueda dar, creo que es una forma muy, muy simpática, muy bonita. Me gusta mucho la mirada, en realidad está con los ojos cerrados, pero la mirada, vamos a decir, meditativa, ¿no? Sí, ¿no? Claro, excelente. Bueno, esa es solo como una curiosidad que es muy importante, pero en sí tu libro, entonces, ¿qué van a encontrar allí? El primer libro, en realidad va a ser una trilogía, ¿sí? Han salido ya los 2 primeros libros y esperamos que a fin de año o a inicios del próximo esté el tercero. El primero es todo el método Tahuapujllay, es decir, aquí cuento un poco acerca del trabajo de investigación al inicio, ¿sí? Y luego, se muestra lo de Huamampoma y directamente luego entro ya al método de aprendizaje. O sea, sirve como un método de autoaprendizaje, vamos a decir así. Aunque yo siempre recomiendo participar de las clases, porque la tradición oral, mira, no tiene par. Aquí tú entiendes claramente por qué la tradición oral era tan, pero tan importante. Inclusive la escritura a un plano secundario para nuestros abuelos incas, porque da para muchas interpretaciones. Mientras que en la tradición oral, el yachachis con el alumno está en una convivencia, se está creando una energía muy particular. Entonces yo, si tienen la oportunidad de participar en nuestras clases, yo les digo, no se la pierdan. Además, vemos mucho más temas allá de la técnica, digamos, Bueno, en el libro entonces tenemos las cuatro operaciones, por eso se llama el Tahuapujllay, las 4 operaciones en quechua, o los 4 juegos, perdón. Ya, claro. Sí, Pujllay, 4 juegos. Ya. Todo es jugando. Y eso es muy importante. Quiero hacer acá Porque fue muy divertido lo que hemos hecho. Sí, es divertidísimo. Y cuando veas el pachaj, el camachis, que son aditamentos como relojes, quería hacer acá un pequeño paréntesis. Y hemos escuchado algunos comentarios de estudiosos andinos, por ejemplo, que dicen, pero esto es un juego, ¿no? Como que eso le quitará el valor, pero... Es sorprendente porque al contrario, eso más bien es una forma de validez. Lo que tienen que entender es que todo ese rasgo de seriedad es algo importado de Occidente. El mundo andino siempre fue un mundo muy alegre, eso lo podemos ver hasta el día de hoy. Y el Pujllay
o sea, el juego siempre ha ido de la mano con el yachai, con el saber, y eso es muy importante y es muy sabio de parte de nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque si tú estás contento, Rafael, mientras estás haciendo algo, vas a aprenderlo rápido, vas a divertirte. La cantidad de sinapsis cerebrales que vas a generar y el tipo incluso de química que tu cerebro va a liberar es totalmente distinto. Entonces, tenemos que dejar de condenar el juego. El juego es algo maravilloso, toda la vida debería ser un juego. Nuestros abuelos le llamaban el Hatun Puglia y el gran juego. Sí, muy serios estamos, creo, ¿no? Muy serios, ¿no? Muy serios. Entonces, bien, son las 4 operaciones. Y luego el segundo libro ya es un juego en sí mismo. Si bien estos son métodos matemáticos jugando, este ya es un juego tipo, vamos a decir así, para entenderlo un poquito, ajedrez, en el que 2 yupanquis se enfrentan en Atipanacui. Sí, yupanqui en quechua significa contarás. ¿Sí? Contarás o cuentas también, en tiempo presente o futuro, de segunda persona. Entonces, da la sensación de que esto es un término de nombramiento. Esto lo menciona también el antropólogo Andrés Chirinos en su libro. Dice contarás. Y claro, o sea, cualquiera que habla quechua es muy evidente. ¿Por cómo te vas a apellidar contarás? Es muy probable que era el momento del nombramiento cuando estabas listo en el arte del yupay. Entonces, en el arte ciencia del yupay. Si tú estabas listo, entonces yupanqui. Por eso no todos los incas eran yupanqui. Y en este juego uno ahora hace el personaje del yupanqui. O sea, tú eres un yupanqui contra otro yupanqui. Sí, haces el personaje del yupanqui. De hecho, y comienzas a fortalecer tus habilidades matemáticas sin pensar en números y también a veces introduciendo la parte numérica. O sea, acá haces la intersección o la conexión de ambas matemáticas, ¿no? Y es muy divertido. Ya esto lo enseñamos en el tercer nivel, pero es bastante fácil de aprender. Lo que pasa es que lleva tiempo, pero es bastante fácil, ¿no? Hay que llevar, como todo curso que se necesita profundizar, y hemos creado relojes, hemos creado software, el Kamachi, que es el que te dicta los retos, por ejemplo, te dice qué ecuaciones tienes que resolver. Te voy a pasar después un video en el que salen 2 yupanquis avanzados compitiendo, por ejemplo, con los sapos pisca. ¿Quiénes son los sapos pisca? Los sapos pisca son los nombres que le hemos dado a estas piscas. Con los sapos pisca. A los tetraedros, ¿sí? Los tetraedros. Qué interesante. De hecho, tú vas a ver cuando vas a Machu Picchu, a Pisa, medias chacanas, que en una determinada fecha, hoy día que justamente se está celebrando el Inti Raymi. Me lo estaba guardando para el final, pero qué bueno que lo comentas. Ahora lo comentamos. Sí. Entonces se ilumina y se completa formando con la sombra la chacana entera, el Yananti. Claro, entonces jugaban mucho con las sombras y eso es lo que tiene que ver con lo que tú me hablabas acerca de las formas, ¿no? El concepto del Yananti es muy importante, eso también lo vemos un poquito en las clases. Bueno, lo había guardado para el final, así que ya estamos llegando también al final. Hoy día es 24 de junio, es un día muy especial porque se está celebrando el Inti Raymi, además que es cumpleaños de mi hermano, un saludo para Cecita, que es cusqueño, bien cusqueño. Y bueno, es un día muy especial para todo el pueblo del Cusco, pero sobre todo, yo no sé si exactamente el 21 o el 24, que suceden fenómenos interesantes con los juegos de luces y sombra. Y justo me estabas hablando de esto y estábamos tocando un poco sobre tu libro y este ser que aparece en el cerro. Entonces, hay una parte que no se puede desligar, que es la parte metafísica, espiritual, o esta, ¿no? Que te habla de pronto, no sé, de otra dimensión, de un conocimiento que va más allá, ¿no es cierto? Sí, bueno, te digo mi perspectiva, es que en realidad esto de separar un poquito en realidad también es muy occidental, y cuando nosotros algo llamamos mágico o esotérico, a veces en realidad son cosas físicas que no han sido todavía comprendidas. Esto lo dice Nassim Haramein, que es un gran físico cuántico suizo. Dice muchas veces la misma. Nosotros utilizamos la palabra ciencia para negar varias cosas que de repente científicamente sí pueden ser observadas. Lo que pasa es que la comunidad científica es una cosa, pero la ciencia es otra. Y la ciencia, en el caso de nuestros abuelos los incas, era mucho más integral. Era el yachai. Y el yachai es una ciencia que no solamente se dedica a observar hacia afuera, sino que observa también al observador. Le interesa saber quién está aquí, le interesa saber si lo que voy a inventar me va a servir, si lo que yo voy a hacer va a servir a la comunidad. Porque si no, vamos a resultar con una tecnología como la que tenemos ahora, que en términos de avance, vamos a decir así, es bastante adelantada, bueno, para nuestra perspectiva, en este tiempo-espacio, pero
que no tiene un vector, no tiene una orientación de bienestar. Entonces llegamos a Marte, pero aquí tenemos mucha gente que muere todavía de hambre. No, ¿Qué vamos a llevar a Marte? ¿No? Yo me pregunto eso. ¿Vamos a llevar nuestro sistema político? O sea, ¿vamos a malograr un planeta? Claro, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque en toda nuestra educación, en la universidad, en el colegio, incluso desde la casa, nos enseñan a que tenemos que sacar las buenas notas, ser los primeros o ser altamente efectivos. Entonces, es una educación que está robotizando a las personas, las está volviendo efectivas, y si a eso le agregas el factor dinero, es solamente esos robots efectivos para conseguir dinero y punto. Y no le interesa el medio ambiente, al punto que tenemos basura hasta aquí en todo el planeta. Tenemos una isla de plásticos más grande que Francia, quizás ni siquiera he actualizado esta información. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, un poquito volver, la invitación es un poquito, y el propósito también de esto es volver hacia reencontrar para qué estamos aquí, o finalmente, si estamos haciendo las cosas, ¿por qué no hacerlas de manera que beneficie a todos? Porque si tú estás contento, yo voy a estar de alguna manera también contento. Imagínate si vienes a entrevistarme tú malhumorado, obviamente no da, ¿no? Y eso es, claro, un pequeño ejemplo, porque eso está sucediendo alrededor todo el tiempo, ¿no? Entonces, de repente, estas son las primeras semillas para volver a recuperar aquellas cosas que ya se tenían, que era la alegría, el juego, el conocimiento, sin que estos se separen. Bien, una última pregunta tal vez. Entonces, yendo, a ver, ¿cómo pudieron los incas o cómo es que descubrieron esto de la yupana, o para qué exactamente también pudo haber servido, ¿no? Porque ya sabemos que pudo haber servido para contar, no sé, los ejércitos, bueno, su agricultura, pero de pronto para crear estas enormes fortalezas. ¿Cómo así descubrieron esto? ¿Cómo podemos entender que esta civilización haya llegado a tal punto de conocimiento? O sea, era muy antigua, de repente tenía cientos de miles de años. ¿Qué sensaciones te deja? ¿Qué nos puedes dar más allá? Sí, pensado, ¿de dónde vienes? Mira, en verdad yo creo que si ya para recuperar elementos de la yupana en tiempo incaico se nos está costando un poquito o bastante, entonces retroceder en el tiempo mucho más allá, yo creo que, no voy a decir imposible porque nada es imposible, pero yo prefiero más enfocarme en otro punto, que tiene que ver con tu pregunta, y es, tú me dices, ¿para qué sirve o para qué servía? No necesariamente todo tiene un objetivo, sin embargo, mientras tú lo vas haciendo, va desenvolviendo, va despertando cosas. Y lo que yo he observado, que la principal ventaja de jugar con la yupana, por ejemplo, es la conexión de los hemisferios cerebrales. ¿Qué implicancia tiene esto? ¿Qué quiere decir lo que estoy diciendo? En la actualidad nosotros tenemos una tendencia de decir, yo soy más de letras, más de arte, o yo soy más de ciencias. La especificación que nos está matando. Especialización, supuestamente, ¿no? Claro. Pero es una especialización que no está mal, pero descartando lo otro. Y eso es lo que está mal. Porque cuando tú descartas las matemáticas, por ejemplo, tú no descartas las matemáticas, descartas una serie de procesos cerebrales. Increíblemente, la gente que cree que no trabaja con matemáticas ya tiene muchos tipos de pensamiento basados en la matemática que te enseñaron, porque la matemática es bien potente, es una forma de lenguaje de programación cerebral. No te olvides que esto es un biocomputador, ¿ok? Entonces, esto lo que hace es reconciliar, hace que todos les encante, ¿no? Lo que vemos es que, por ejemplo, gente, muchas veces cuando dictamos cursos en colegios o universidades, los profesores de letras resuelven mucho más rápido que las matemáticas. Porque los de matemáticas están peleando todavía con su lógica y no quieren soltar, no quieren permitirse, no todos obviamente, ¿no? No quieren permitirse experimentar qué pasa si aprendemos desde el punto de vista del hemisferio derecho. Wow. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, con nuestros abuelos? Cuando tú vas a Machu Picchu, cuando tú vas a Sacsayhuamán, cuando tú vas a diferentes lugares, tú vas a encontrar grandes obras, no solamente a nivel de ingeniería. O sea, eso no lo hizo solo un ingeniero, vamos a decir así. Lo hizo un ingeniero poeta. O sea, alguien que trabajaba los dos hemisferios cerebrales. Por eso es que Machu Picchu, ¿cierto? Cierto. Tú vas a Machu Picchu y no solo wow, qué tal construcción o cuánto pesó la piedra. No es eso. Es tú mira cómo ha integrado y forma un helicoide con el Huayna Picchu, con el Putucusi, ¿no? Entonces es alguien que tiene una visión y un conocimiento matemático al tipo, una visión artística y un conocimiento matemático al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esos son resultados que van a ir saliendo de experimentar, no solamente con la yupana, sino permitirse uno entrar en campos en los que nunca se permitió entrar.
Wow, muy interesante porque justo tenemos una entrevista que va a venir después con un científico que nos comentaba esto, ¿no? Que existieron hace miles de años civilizaciones por todo el planeta y que tenían esta capacidad de modificar grandes bloques de piedra y llevarlos de un lugar a otro, que ahora nosotros no sabemos cómo se hizo. Y al margen de dar la explicación de cómo se hizo, él me dice, bueno, los que habitaban en África, bueno, en este caso los egipcios, no necesariamente los egipcios, pero los que hicieron las pirámides, eran más, utilizaban más el hemisferio, creo que derecho, no recuerdo que me dijo bien, pero los incas, o la civilización que estuvo aquí, utilizaba los dos, por las estructuras que tenían, eran más... se comunicaban mejor con o agrupaban mejor la naturaleza, sus estructuras, lo cual hablaba que era una civilización más completa, más lúdica, no sé. Sí, es el chaupi, el medio, el equilibrio, que no es un medio estático, es un manejo continuo de ambas manos, ambos hemisferios. Por eso nosotros estimulamos mucho a que todos siempre jueguen con las dos manos, constantemente, ¿no? Tiene totalmente mucho que ver, porque si tú comienzas a estimular el uso de ambas manos, te vas a dar cuenta que incluso en tus procesos, en lo que hagas tú el día a día, sea lo que sea que hagas, comienzan a aparecer nuevas ideas, nuevas formas, son formas de activación. No en vano, nuestras culturas ancestrales han mostrado en muchos de sus escritos y grabados dos manos. Vas a ver dos manos en muchísimos lugares, no solamente aquí en Egipto, hay algunos que tienen incluso las dos manos arriba. Eso está... Templo de las manos cruzados en Huánuco. También. Hay muchos más, ¿sí? Están hablando de las dos manos, porque estas son herramientas muy potentes de estimulación de los dos hemisferios cerebrales. Y aquí un pequeño paréntesis. No se trata de que ahora el hemisferio derecho sea más importante que el izquierdo, porque a veces hay una mala lectura, ¿no? Lo que pasa es que nuestra educación está basada mucho en el hemisferio izquierdo y se descarta el hemisferio derecho. ¿Okay? La intuición, por ejemplo, se tasa como algo inclusive medio extraño, ¿no? Pero es algo totalmente real que nos ocurre a todos. Y en realidad puedes cambiarle si quieres de nombre. Es un conocimiento directo, es un reconocimiento de formas. De formas de lo que está sucediendo, de energía, llámale como quieras llamarle, ¿no? Entonces, la idea es tener un balance, porque también aparecen personas que tienen ya también mucha hegemonía del hemisferio derecho, ¿no? Y ya también les cuesta plasmar sus ideas en aterrizarlas, vamos a decir. Sí. Entonces ahí necesitan estimular el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces una combinación de ambos es lo ideal. Y dime alguna forma de cómo poder ayudarte a través de, bueno, los televidentes que te van a ver a través de nuestro canal, el canal que participamos, TV UNS, aquí en Arequipa, o de pronto la gente que nos ve, te digo, muchos amigos en México que nos siguen, y de aquí también, que siempre están pendientes al programa, en este programa especial que estamos haciendo 24 de junio, Matemáticas Prohibidas, las matemáticas prohibidas y divertidas de los incas, en este especial. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cuál sería la mejor forma de ayudar? Sí, bien, en realidad ayudar a la asociación Yupanqui, que es de alguna forma ir, si es que uno lo siente así, claro, vinculándose a ella, ¿no? La idea es que, por ejemplo, cuando uno mismo se forma como Yupanqui, está ayudando muchísimo porque ya está comenzando a cambiar la forma de ver las cosas y está comenzando a contagiar, porque una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que tú lo vivas, que tú lo experimentes, si no, no hay forma. No sé si te acuerdas, por eso te dije al inicio de la entrevista, mejor te hago primero una demostración antes de verlo, antes de conversar. Entonces, eso uno. Lo otro es a todas las empresas, instituciones del gobierno, por favor, o sea, nosotros somos aves de paso. En realidad, esto va más allá de nosotros. Esto es un patrimonio de todos nosotros, inclusive de la humanidad entera. Entonces, si ustedes están interesados en encontrar nuevas formas educativas que estimulen la creatividad, la libertad de pensamiento, formar personas realmente creativas, pues aquí tenemos una herramienta muy poderosa, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, estamos viajando constantemente para presentar esto a comunidades científicas. La próxima semana nos estamos yendo a Colombia, justamente a un mundial de etnomatemáticas para presentarlo oficialmente, y también al RELME en Medellín. Y obviamente la asociación, esto conlleva bastantes costos y existen formas de poder hacerlo de manera comunitaria. Por eso nosotros sacamos, por ejemplo, estos libros. Este segundo libro recién va a ser lanzado y estamos buscando sponsors, por ejemplo, quienes estén interesados. Esto va a participar de comunidades científicas, de comunidades educativas, inclusive de comunidades lúdicas, de juegos, porque lo vamos a presentar en ferias. Esa es la idea a nivel internacional. Entonces, quienes quieran sumarse al grupo de sponsors, de auspiciadores, bienvenidos sean.
van a ser altamente recompensados, no solamente porque van a ser muy vistos, sino porque ustedes mismos se van a sentir, yo estoy seguro, gratificados de ser parte de este trabajo de redescubrimiento de nuestra matemática ancestral. Qué bueno que te vas a ese mundial. Gracias. Un mundial al que sí ganaremos. Y el más importante. Es más compartir, ¿no? La idea es que ganamos y es que vamos a disfrutarlo todos en el mundo. Y lo otro es, bueno, tenemos nuestros kits a disposición y nuestros libros. Pueden entrar a la página www.yupanainca.com, Inca con K, yupanainca.com, y ahí pueden hacer sus pedidos. Tenemos también el primer libro, está en Amazon. El primer libro está en Amazon en versión española, estamos a punto de subirlo ya en portugués y en inglés. Y continuamente estarse alimentando, porque nos pueden llamar, como les decíamos al inicio, para que vayamos a dictar clases y certificar a los profesores del curso completo al país que ustedes gusten, a la ciudad que ustedes gusten, y con el mayor de los cariños vamos a hacerlo nosotros de la comunidad Yupanqui. Claro, porque en esta entrevista solo hemos hablado un poquito sobre esto, pero ahí ya enseñas los métodos exactamente y te metes un poco más en la matemática, ¿no? Sí, claro. Esto es un breve acercamiento. En realidad, ¿no? Aquí y en los cursos enseñamos inclusive, por ejemplo, una parte de la importancia que tiene el quechua en la numeración. Enseñamos a contar, por ejemplo, en quechua hasta 100.000 en menos de 5 minutos. Eso es posible, Rafael, porque el quechua es un idioma altamente matemático. Bueno, para mencionarte una de tantas cosas que vemos en las clases, además que son súper divertidas porque la pasamos jugando todo el tiempo con los equipos, y sin darte cuenta terminas rápidamente saliendo como Yupanqui del nuevo milenio, ¿no? Ya, pues me apunto para la próxima vez, porque vas a regresar a Arequipa, ¿no? Sí, queremos regresar. Espero que justamente regresando de Colombia hagamos un circuito Cusco y Arequipa para enseñar el segundo nivel a quienes ya llevaron la iniciación el día de ayer, le llamamos la iniciación en el Yachay. Y de repente hacer todavía un curso completo. Eso va a depender también de la gente que se vaya organizando. Sí, y nosotros venimos. Ya, perfecto. Ya coordinamos aquí de repente en la tienda, en Imágenes, para que puedas dar una conferencia de alguna aproximación para tus cursos y los libros que más adelante nos puedas dejar también para que los encuentren acá, y agradecer que nos han prestado este ambiente para poder hacer la entrevista como siempre. Bueno, muchas gracias, David, y estamos entonces en contacto. Hermano, que te vaya muy bien. Rafael, yo quiero agradecerte muchísimo tu interés y esta apertura que estás dando a la cultura y a la ciencia. Yo estoy seguro que con este tipo de programas tú estás apoyando muchísimo, y esto se te va a hacer reconocido porque eres un elemento clave cada vez que lo estás haciendo. Gracias, en verdad, Rafael. Me divierte mucho también, porque nos pasan muchas cosas viajando, ¿no? Y estamos haciendo, y justo ahora conversamos un poquito para que me des algunos tips allá en Cusco. Perfecto. Y bueno, y te felicito por todo lo que haces también, y que pases un excelente año, ¿no? Hoy día que se inicia pues el año Inca, ¿no? Bien simbólico, ¿no? Que estemos el día de hoy compartiendo esto. Bueno, ojalá puedas subirlo, no creo que lo suba hoy día, pero que sepan que bueno, hoy día domingo estamos pues trabajando, y para los incas, ¿no? Ojalá que estén contentos donde quiera que estén. Sumaj Mozo Huata, Cancunapaj Cachun, un lindo, feliz año nuevo andino para todos ustedes. Tupananchiscama. Tupananchiscama, entonces, muy bien. Cuídense mucho, y estamos, no se olviden de darle seguimiento también a la página y a los videos que vienen por acá. Gracias.